Buenos días, nuestro grupo está conformado por Dairit Mejía y quien les habla, Laura Gabriela Arcila. Nuestro caso gira en torno al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y es un caso entre Suecia y Gentian Siberi. Primero, anunciaremos los hechos. Segundo, pasaremos a los comentarios realizados por el Estado. Para como tercera medida, proceder a los comentarios del autor y por último, la decisión del comité. Los hechos giran en torno a una familia que profesaba el cristianismo ubicada en Ghazni, Afganistán. La pareja tenía 2 hijos quienes no estudiaban porque el colegio quedaba ubicado en una mezquita y no les permitían el ingreso por profesar una religión diferente. Cuando los hijos de la pareja tenían 10 años, estos llegan a su casa y creen ver a unos talibanes quienes se llevan a sus padres. Los hijos no vuelven a saber nada de sus padres, por lo cual un amigo del padre los lleva a Pakistán y posteriormente a la República Islámica de Irán, donde vivieron 5 años. En estos 5 años vivían y trabajaban en una fábrica en donde uno de los hermanos perdió una pierna y el autor de este caso perdió el oído por una bofetada que le propinó el dueño de la fábrica al descubrirle una cruz que tenía colgada en su cuello. Como resultado de su pérdida de oído, el autor se desplaza a Estambul, donde duró 6 meses, posteriormente en barco se va a Italia y es llevado en auto de Italia a Suecia. El 29 de agosto de 2014, él hace una solicitud de asilo en Suecia. Primero, le asignaron un tutor legal al ser menor de edad. En 2015 fue trasladado a un hogar de acogida. El 21 de agosto de 2015 le denegaron su solicitud de asilo porque la versión de los hechos era demasiado breve, contradictoria y no era creíble y auténtica su fe cristiana. El 11 de noviembre de 2015 el Tribunal de Migración remitió el caso al organismo, ya que no se especificaba a qué país debía ser devuelto al habérsele denegado su solicitud de asilo. El 30 de diciembre de 2015 fue rechazada la solicitud del autor. Posteriormente, el 31 de marzo de 2016, el Tribunal de Migración desestimó el recurso interpuesto por el autor. El 19 de mayo de 2016, el Tribunal de Apelación en materia de migración desestimó el recurso de apelación, es decir, que la sentencia quedó en firme. Y tenía el autor como fecha límite para abandonar voluntariamente Suecia el 16 de septiembre de 2016. Al tener fecha límite para su salida voluntaria del país, él decide ir a Alemania, en donde al llegar hace una solicitud de asilo y por el reglamento de Dublín III, Alemania ordena que sea devuelto el autor a Suecia el 21 de septiembre de 2016. El 12 de diciembre de 2016, en Suecia, el autor realiza una solicitud en donde presenta pruebas al organismo de migración donde aducía cuáles eran los impedimentos para que se ejecutara su expulsión. El 23 de diciembre de 2016 le denegaron la solicitud al autor. El 15 de junio de 2017, el tribunal desestimó el recurso por haberse interpuesto por fuera del tiempo. El 10 de junio de 2017, el autor presenta una nueva solicitud de impedimento para que fuera ejecutada su expulsión de Suecia y enviado a Afganistán, aduciendo que en la embajada de Afganistán en Estocolmo sabían que él era cristiano y profesaba esta religión. Además de lo anteriormente mencionado, el autor sostenía que en el sitio de detención donde lo tenían había sido acosado por otros detenidos afganos y por miembros del personal por su creencia, y algunos de esos detenidos habían sido expulsados a Afganistán, por lo tanto él tenía y corría riesgo si lo deportaban a Afganistán. El 12 de julio de 2017, el organismo de migración desestimó la solicitud del autor al considerar que su interés en la fe cristiana no traería la atención a las autoridades afganas ni a otros actores no estatales y que su filiación religiosa no era auténtica. El autor, con los hechos anteriormente mencionados, considera que se le vulneraron los artículos 6, 7 y 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que el daño es real y fundamentado de sufrir daños irreparables, incluso la muerte, por la persecución de los cristianos en Afganistán.
El Estado, por su parte, el 28 de agosto de 2014, dice que el autor fue encontrado en Suecia y que no sabía cuándo había nacido, pero que tenía 10 años cuando se fue a Afganistán. Es decir, que según Suecia, el autor desconocía su edad y no sabía exactamente qué edad tenía, solo sabía que había nacido en 1999 en Afganistán. Por consiguiente, Suecia lo trató como adulto porque al hacer las cuentas él tenía 18,3 años, es decir, 18 años, 3 meses aproximadamente. Además de ello, Suecia aducía que no había un conocimiento, que Suecia no tenía conocimiento de que en Afganistán supieran de su participación religiosa en Suecia y que solo se podían hacer nuevas solicitudes cuando existieran nuevas circunstancias y donde existieran impedimentos para ejecutar la expulsión, caso que en el del autor no operaba según Suecia. Y por último, pero no menos importante, el Estado aducía que no existían pruebas de fe ni acoso en el centro donde estaba recluido el autor y que por ello él no tenía peligro de volver. De acuerdo con los comentarios del autor, el autor reitera que no se le concedió la posibilidad de acudir a una nueva audiencia tras agotar los recursos ordinarios, por lo que nunca tuvo ocasión de fundamentar de manera oral todas las pruebas escritas sobre su vida de cristiano prácticamente en Suecia. En cuanto a las pruebas del cristianismo realizadas por las autoridades suecas, el autor cita las críticas expresadas por algunos abogados e iglesias de Suecia, que consideran que dichas pruebas son improcedentes, demasiado complicadas y que las autoridades migratorias no tienen conocimiento en materia de religión. Además, argumenta que las autoridades ignoraron el hecho de que había establecido como mecanismo de defensa cierta distancia emocional con sus recuerdos sobre sus padres, puesto que les resultaron traumáticos. Afirma también que su religión está profundamente vinculada a su amor, a su añoranza por sus padres y que siente que lo perdió por el hecho de ser cristiano y que su religión es lo único que le queda a ellos. Por otra parte, el autor afirma que en Afganistán es esencial disponer de una buena red social y un sistema de apoyo que además es de su competencia cultural. Luego tenemos que en las consideraciones del comité, donde indican que el riesgo debe ser personal y que debe haber razones de peso para determinar que existe un riesgo real de daños irreparables. Por ello, deben tener en cuenta todos los hechos y circunstancias pertinentes, entre ellos la situación general de los derechos humanos en el país de origen del autor. El comité recuerda que corresponde por lo general a los órganos de Estados partes examinar los hechos y las pruebas de cada caso a fin de determinar si existe tal riesgo, a menos que pueda demostrarse que la evaluación fue claramente arbitraria o constituyó un error manifiesto o una negación de justicia. El comité, actuando en virtud del artículo 5, parágrafo 4 del protocolo facultativo, dictamina que la devolución forzosa del autor al Afganistán no constituiría una violación por el Estado parte de los artículos 6 y 7 del pacto. Tenemos las consideraciones del voto particular, donde se indica que no hay ninguna duda de que los cristianos o los conversos que regresan a Afganistán corren un riesgo real de ser perseguidos y castigados, incluso con la pena de muerte, con arreglo de ordenamiento jurídico afgano, y que las condiciones de seguridad en Afganistán se han deteriorado enormemente. Tampoco hay ninguna duda de que las personas de etnia hazara son objeto de discriminación y de vez en cuando de ataques selectivos, y que las personas no disponen de una red social en el país o de conocimientos del mismo, se encontrarían en una situación de vulnerabilidad. El autor pertenece a todas esas categorías vulnerables, teniendo en cuenta lo mencionado, así como el hecho de que el autor ha expresado sin tapujos su fe cristiana en los medios sociales y apareció en la televisión pública sueca participando en servicios de su congregación cristiana, y considerando que también el personal de la Embajada de Afganistán
en Estocolmo sabe de su fe cristiana, es muy posible que su identidad y su religión lleguen a oídos de autoridades afganas y de actores no estatales del país. Las autoridades suecas no han evaluado adecuadamente el riesgo real, personal y previsible de que el autor correría en caso de regresar a Afganistán, como persona considerada cristiana y en otros factores agravantes del riesgo, ni han tenido debidamente en cuenta las consecuencias de la situación personal del autor en su país de origen. Por lo tanto, la expulsión del autor a Afganistán, si se llevara a cabo, violaría los derechos que le asisten en virtud de los artículos. Consideramos que las creencias religiosas, con su considerable influencia en los corazones y en las mentes de millones de personas, son en potencia actores muy importantes para los derechos humanos. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión y de lo que ellos creen, así como la libertad de profesar y divulgar su religión individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Es una muestra de su cultura, de dónde crecieron, de sus raíces, de lo que son y de lo que van a hacer, lo que van a llevar de generación en generación.